Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Espero que hayan descansado un poquito, se hayan podido desconectar. Eh, yo la verdad que también lo hice un poco, así que aquí estamos una nueva semana de trabajo, ¿ya? Ahora vamos a retomar nuevamente el eje de biología. Ya terminamos con el eje de física, los contenidos que tenía programados, así que ahora vamos a continuar con el eje de biología, ¿ya? La clase de hoy se llama Niveles de Organización Ecológica y el objetivo es determinar los niveles de organización ecológica a través de las interacciones propias de cada nivel con el entorno. Y aquí mismo, acá en la portada, les puse varios niveles, ¿ya? Y aquí me dicen que estos niveles ustedes van a lograr determinar cuáles son y además van a determinar, saber cómo se van organizando. Ya a lo mejor alguno ya tiene una idea cómo se van organizando. Piensen por dónde parte. Si parte, por ejemplo, por aquí por donde dice bioma o parte por aquí por átomo. Si creen que parte por átomo, porque es más pequeñito, van a estar en lo cierto. Comencemos entonces. A ver, son varias semanas que no hemos trabajado, ¿ya? Pero así que vamos a retomar el trabajo. Vamos a recordar o vamos a volver a aprender algo que vienen de años anteriores, que es la biodiversidad. Y acá tengo una imagen a la izquierda y aquí tengo una imagen a la derecha. Y con esta imagen yo les voy a explicar qué es la biodiversidad si es que alguien no lo recuerda. Vamos a desglosar la palabra. Yo sé que el prefijo bio significa vida y diversidad tiene que ver con variedad. Variedades de tipo de vida. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que acá hay un ecosistema marítimo a la izquierda con una alta biodiversidad. ¿Cómo sé? Porque hay hartos tipos de peces, hay hartos tipos de corales, hay hartos tipos de conchitas, etc. En cambio, en el ecosistema de la derecha, si bien hay biodiversidad, esto es más bajo, ¿ya? No hay tantos tipos de peces. Si ven, la mayoría que abunda son esos pececitos naranjos. Y los corales también bajan y las conchitas aún bajaron más. Entonces, el ecosistema de la izquierda es un ecosistema con alta biodiversidad, ¿ya? Eso es la explicación de qué es la biodiversidad. Ahora los invito a mirar esta imagen, un par de segunditos, obsérvenla, miren los animales, miren el ambiente, fíjense en los detalles. Y ahora quiero que respondan las siguientes preguntas, ¿ya? Siempre les voy a estar dando un par de segunditos como para que piensen en la respuesta y después yo obviamente en valor del tiempo tengo que seguir avanzando. ¿Qué organismos reconoces? Acá tengo una foca, acá tengo pingüinos, acá tengo gaviotas, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que se ve en la imagen. ¿Qué adaptaciones tienen estos organismos para vivir en su hábitat? Menciona dos ejemplos. Piensen que este es el hábitat. El hábitat es el lugar en donde ellos habitan, ¿ya? En donde ellos comparten, en donde ellos se alimentan, en donde ellos procrean, en donde ellos también mueren. ¿Qué características deben tener estos animales para poder vivir ahí? Por ejemplo, a mí se me ocurre que como hace tanto frío, tienen que tener un pelaje grueso, ¿cierto? Otra adaptación que van a tener es que seguramente en su cuerpo deben guardar una gran capa de grasa para resistir el frío que hace ahí, ¿cierto? Y también en sus patas tienen que tener ciertas adaptaciones para poder moverse en este suelo que es bien deslizante, ¿ya? Y la tercera pregunta, ¿por qué se puede afirmar que todos estos organismos están emparentados? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué estarán emparentados? Si se van a un tema de principios de año, porque tienen un ancestro en común. ¿Qué significa esto? Que en algún momento de la etapa de la vida estuvieron emparentados
con un ancestro común y ese ancestro en común después fue evolucionando hasta generar focas, pingüinos, gaviotas, etc. Pero hay un ancestro en común en donde también presenta las mismas características como piel gruesa, reserva de grasa para aguantar las bajas temperaturas, etc. ¿Ya? Ya, entonces como hablamos que íbamos a organizar la materia, dijimos que íbamos a organizar los ecosistemas, pero acá vamos a hablar de la organización de la materia en relación a los distintos niveles. Les voy a contar que el nivel más pequeño, el que está compuesto por las partículas subatómicas, como lo son los protones, neutrones y electrones, que alcanzamos a pasar a principios de año. Después, cuando estos protones, neutrones y electrones se juntan, se acumulan, van a formar los átomos, ¿ya? Cuando los átomos se unen, varios átomos se unen, van a formar biomoléculas, ¿ya? Como por ejemplo la biomolécula del ADN. Cuando las biomoléculas, varias biomoléculas se juntan, van a juntar una célula. Y es aquí donde parte la vida. En una biomolécula como el ADN por sí solo no tiene vida. Un átomo por sí solo no tiene vida. Pero cuando yo ya tengo una célula, como por ejemplo un espermatozoide o un óvulo, ahí tengo una célula y ahí ya se habla de vida. Cuando junto el conjunto de células, formo un tejido. Cuando junto todos los tejidos, formo un órgano, como por ejemplo el que aparece aquí, un cerebro. El cerebro tiene un tejido y generalmente ese tejido un poquito muscular, incluso un tejido adiposo que tiene un poquito de grasa. Cuando junto varios órganos, como por ejemplo el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, ahí formo un aparato o un sistema. Cuando junto después todos los aparatos o todos los sistemas del cuerpo, ya formo un individuo o un organismo, ya como los animales que se ven ahí o nosotros mismos. Luego, cuando junto varios organismos, genero una población. Cuando junto varias poblaciones, una comunidad. Cuando junto varias comunidades, un ecosistema, una biosfera, después el sistema, la Vía Láctea, el universo, que sería un nivel de organización más grande, ¿ya? En la clase de hoy día nos vamos a quedar con esta parte de aquí, en donde se está moviendo mi flecha, ¿ya? Porque vamos a ver estos niveles, cómo se organizan en los ecosistemas. Avancemos. Un organismo o un individuo es cada ser vivo por separado. Por lo tanto, es el nivel básico de la organización de un ecosistema. Aquí me está mostrando solamente una gacela, un individuo o un organismo. Eso es uno. Cuando yo selecciono solo uno de toda esa imagen que aparece ahí. Luego, si ustedes fijan, aquí estoy seleccionando en colores un grupo de organismos. Entonces dice 2 o más, pero tiene la característica de ser de una misma especie, que ocupan un mismo territorio y que son capaces de reproducirse entre sí, ¿ya? Porque, por ejemplo, si juntara con la cebra y la gacela no son capaces de reproducirse entre sí. O sea, igual hay ocasiones en la vida en donde eso pasa y se generan mutaciones, pero aquí estamos hablando de un grupo de animales, 2 o más, que son de la misma especie, que ocupan un mismo lugar y que pueden reproducirse entre sí. Y a eso le vamos a llamar una población, ¿ya? Distinto al que vimos anterior. Individuo, organismo, uno solo. Población, el conjunto, pero todos iguales. Luego tengo la comunidad. Y en la comunidad me dice que es el conjunto de poblaciones, ¿ya? Y obviamente en esas poblaciones pueden ser animales y vegetales que comparten un mismo territorio. Entonces acá tengo, por ejemplo, la población de las gacelas, la población de las cebras, la población del búfalo, que tiene que estar otro por ahí, y la población de estos pastizales, porque acuérdense que los vegetales también son seres vivos. Y estos me están formando una comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre comunidad y una población? Que la población son de la misma especie. En cambio, la comunidad son distintas poblaciones que se juntan en un espacio determinado o territorio. Y el ecosistema es el conjunto de factores bióticos más abióticos. Si me dice biótico, tiene el prefijo bio, de vida. Entonces, el conjunto de factores vivos, gacelas, pastizales, cebras, búfalo,
y los factores abióticos. En este caso vendría siendo el aire, acá vendría siendo las sales minerales del suelo, la luminosidad, todos los factores que no tienen vida. A, sin, bio, vida. Pero además que comparten un mismo territorio. ¿Ya? Y después acá tengo la imagen de un mapamundi y por colores lo que hay acá es los biomas, con colores, distintos biomas. ¿Y qué es un bioma? Un bioma es un conjunto de ecosistemas. ¿Cuál es el ecosistema? El anterior. Ya, factores bióticos y abióticos juntos, o sea, factores vivos y no vivos en un entorno, en un mismo entorno. Y acá tengo todos los ecosistemas juntos y a eso le vamos a llamar bioma. Y acá, por ejemplo, tengo en amarillo un bioma desértico y si yo me fijo, acá tengo el amarillo y es justo como en la ubicación de donde está África. Aquí hay otros biomas como el tundra, el taiga, el bosque templado, etc. ¿Ya? Y finalmente tengo la biosfera. Bio, vida, y esfera con vida. Y a eso estamos hablando ya de la Tierra. Es la parte del planeta con organismos vivos. ¿Ya? La biosfera incluye gran parte de la Tierra, incluso parte de los océanos y la atmósfera. Los océanos, ¿por qué? Porque en el océano también tenemos organismos vivos. Los peces, los pulpos, tiburones, etc. Y en la atmósfera, que sería el aire, tenemos todas las aves de nuestro ecosistema. ¿Ya? Entonces, ahora los invito, vamos a ir cerrando la clase y los invito a participar de esto. Ya acuérdense que son pequeños segundos, así que traten de pensar rápido. Yo les voy a estar marcando el tiempo, ¿ya? Me pregunta cuántos individuos u organismos hay en la imagen. ¿Cuántos hay? Existen 5 individuos. ¿Les fue bien? Espero que sí, porque era muy fácil, la verdad. Siguiente. ¿Cuántas poblaciones hay en la siguiente imagen? Poblaciones. Primero piensen en el número. Hay solamente 2 poblaciones. ¿Por qué esta foquita no forma parte de una población? Porque no hay otro. Y acuérdense que para que sean poblaciones son 2 o más de la misma especie. Y aquí solamente la imagen está mostrando uno solo. Entonces, la foquita sería un individuo o organismo. En cambio, acá ya tengo la población de gaviotas y la población de pingüinos. Siguiente. ¿Cuántas comunidades hay en la siguiente imagen? Miremos. Ahí va la respuesta. Existe una comunidad formada por 3 especies de animales distintas. ¿Ya? ¿Y cuántos ecosistemas, factores bióticos más los abióticos? Factor abiótico aquí, ¿qué sería? El agua, porque no tiene vida. Otro factor abiótico, el hielo. Otro factor abiótico, luminosidad. Otro factor abiótico, el aire. Factores bióticos, vida, todo lo que tiene vida. Por ende, ¿cuántos ecosistemas hay? Por supuesto, uno solo. ¿Ya? Comunidad o población. Primera imagen. 1. Comunidad, poblaciones distintas o población, misma especie. Aquí hay una comunidad, chiquillos, porque tengo distintas especies. Está este árbol, estos arbustos, estos cactus y otro tipo de plantas más. Entonces son puras poblaciones distintas. Y cuando se juntan varias poblaciones distintas, hablamos de una comunidad. Población o comunidad, clarito como el agua. Ahí están ustedes. Población. Una broma. Siguiente, población también. Muy bien. Y aquí tenemos comunidad. ¿Por qué? Porque tengo una población ahí de hongos, pero también tengo la población de los líquenes o humus ahí en el árbol y también tengo el árbol, ¿ya? Que es otra especie distinta. Rapidito. 1. Un ejemplo de un organismo o individuo es un pichón de zorzal, que sería como un pajarito chiquitito, una jauría de perros, varios perros, eso es una jauría, un bosque de alerce,
Harto jalirse, un cardumen de peces, un grupo de peces. Alternativa correcta sería A. Muy bien. 2. Voy a correr un poquito el tiempo para acá. ¿Cuál de los siguientes términos incluye a todos los demás? O sea, están hablando uno que pueda encerrar a todos. ¿Por qué? Porque es más grande e incluye a los otros. Ecosistema, especie, organismo, población. Pensemos, el organismo es uno solo. La especie es uno solo, así que ninguno de esos dos podría ser. Ahí le di la pista. ¿Cuál es más grande, la población o el ecosistema? La correcta sería ecosistema. ¿Ya? Porque dentro de los ecosistemas están las comunidades y dentro de las comunidades están las poblaciones y dentro de las poblaciones el organismo o el individuo, o que en este caso la especie. Y la última, 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones habla del concepto de población? Población, chicos, corresponde a un organismo, corresponde a organismos de la misma especie en un espacio determinado. ¿Sí o no? Podría ser. 2. Corresponde a conjuntos de organismos de diferentes especies en un lugar determinado. Población, ¿son de diferentes especies? Piensen en eso. 3. Corresponde a un organismo que se mueve en un ambiente sin interacción con otro. ¿Eso es una población? ¿Un organismo solito que no interactúa? La correcta sería entonces, corresponde a organismos de la misma especie en un espacio determinado, que además se entrecruzan entre sí y que viven en un espacio y tiempo igual, ¿ya? Así que esa sería la clase de hoy, chiquillos. Ahora los invito a trabajar. Les mandé una guía que cuenta de 2 partes. La primera parte es esta imagen y abajito de esta imagen van a encontrar una tabla. Entonces lo que yo quiero que coloquen aquí, no en esta parte, sino que en la tabla que viene abajo en la guía, que pongan, por ejemplo, aquí que tienen un pez. Un pez sería comunidad, sería ecosistema, sería población, ¿ya? Acá cuando tengo en la 2 un conjunto de peces, ¿qué será ese cardumen de peces? Una especie, un bioma, ¿ya? Ahí vayan viendo ustedes. Y la segunda parte del trabajo, la verdad que es muy sencilla, pero tiene hartas preguntas, tiene 9 preguntas asociadas. Si se fijan, por ejemplo, acá A, tengo encerrado 1, 2, 3, 4, 5 individuos, todos iguales, y a estas gacelas, conjunto de gacelas, vendría siendo población. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿qué es A? A yo sé que es una población. En cambio, si me dicen, junta A con B, tengo gacelas y acá tengo más gacelas. ¿Qué van a formar? Una población, porque son iguales, de la misma especie. Pero en cambio, si me dicen, junta B con D, yo sé que aquí tengo gacelas y acá tengo guepardos. Por ende, si acá junto B y D, perdón, ya no es población, sino que ahora es una comunidad. Ya, los invito a trabajar, a responder la guía y espero verlos el viernes en la clase de las 12 del día. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao.